Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, el audio, si está llegando bien? Sí, que se escucha bien. Eso es, muchas gracias. Bueno, ayer hemos tenido una interrupción en el avance, que vamos a eh, restituirla posteriormente. En todo caso, hoy retomamos el mismo, tenemos planificado, déjenme ver, por favor. Sí, tenemos ya asignada la última práctica, que es la práctica 4, con fecha de entrega para el 5 de noviembre, ¿no? 5 de noviembre llega a ser el viernes de la próxima semana, que sería la fecha fijada para el primer examen. Esto ya fue anunciado en la última clase, ¿no es verdad? Entonces, necesito que preparen todo el material desde el primer tema de flexiones, métodos energéticos y este último método de fuerzas, que concluye con una aplicación a líneas de influencia. Hasta ahí tenemos que llegar con el avance y todo eso ingresa al examen del día 5. ¿Ya? Entonces, es probable que tengamos que hacer una reposición de la clase de ayer porque, bueno, por la proximidad al examen. ¿De acuerdo? Eso ya podemos definirlo el día de mañana cuando nos volvamos a encontrar en la siguiente clase. Entonces, como ustedes ya han tenido un tiempo para ver la práctica, probablemente haya ya alguna consulta que quieran hacer. Entonces, comienzo por ahí. Si alguien tiene alguna duda, caso contrario, podríamos continuar con lo que es nuestro avance habitual. ¿Alguna consulta? No, aparentemente no hay. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Les he mostrado los ejemplos básicos en base al libro, en lo que se refiere al método de fuerzas, ¿de acuerdo? El cual se basa en convertir un problema hiperestático en una suma, en una superposición de problemas isostáticos. El método en sí puede resolver cualquier sistema hiperestático, el que uno guste. Sin embargo, para sistemas de más de un grado de hiperestaticidad no suele funcionar muy bien, tiene sus dificultades. Entonces, en principio, los ejemplos van a estar restringidos a los sistemas de un grado de hiperestaticidad. No por eso se hace menos atractivo el método. Vamos a ver que hay muchas aplicaciones interesantes. Entonces, a ver, sí, ya está abierto el archivo. Vamos a utilizar las presentaciones. Muy bien. Entonces vamos a utilizar los ejemplos que tenemos acá en las presentaciones. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo correctamente? Sí, ingeniero, se ve bien. Perfecto, gracias. Entonces, tenemos este primer ejemplo, ¿ya? Extraído del libro de consulta. Pide determinar las reacciones en los apoyos A, B y C, dibujar el diagrama de momentos y el diagrama de cortantes, tomar EI como constante. La viga es esta, tenemos una carga situada en el centro del primer vano, entre A y B, y una segunda carga uniforme en el segundo vano. Unidades inglesas, kilolibras, pie. Entonces, ¿cómo aplicamos el método de fuerzas? Lo primero que hacemos es identificar las reacciones. Hay una reacción horizontal que inmediatamente nos damos cuenta que vale 0, pero ya con eso hemos utilizado una de las ecuaciones de la estática. Ahora solamente nos quedan 2 ecuaciones y siguen quedando 3 incógnitas. Por lo tanto,
hay un grado de hiperestaticidad. Habrá que eliminar alguna de las reacciones, algunos de los apoyos. En este caso, optamos por eliminar el apoyo intermedio, el apoyo B. En consecuencia, la viga queda de esta manera, como se ve en la lámina. Fíjense la superposición de estas dos estructuras, ambas son isostáticas. Empecemos por la primera. Al haberse eliminado el apoyo intermedio, la estructura queda de esta manera. Termina siendo una viga simplemente apoyada. Las cargas son las mismas, no se van a cambiar, y nos enfocamos en el punto B. El punto B va a sufrir una deflexión hacia abajo delta B. En algunos casos, la deflexión no es conocida, o sea, no se puede asegurar si el desplazamiento es en un sentido o en otro. En vigas, sin embargo, suele ser evidente, ¿de acuerdo? Entonces acá no hay discusión, delta B tiene que ser un desplazamiento hacia abajo, no puede ser de otra manera. Bueno, en la realidad, este delta B no existe. ¿Qué se hace para restituir el desplazamiento hacia abajo? Bueno, dibujamos la viga nuevamente, con la misma geometría, todo igual, quitamos todas las cargas y en su lugar ponemos una carga que ocasiona un desplazamiento en sentido opuesto al delta B. Esa fuerza, la que exactamente restituye el desplazamiento delta B, no puede ser otra sino la reacción en B, lo que aquí estamos llamando BY. Justo esta fuerza que ha desaparecido junto con el apoyo es la única capaz de restituir el desplazamiento total, que tiene que ser cero. El problema, ya lo hemos explicado varias veces en las clases pasadas, es que si uno coloca BY acá, no tiene cómo calcular el desplazamiento hacia arriba porque justamente no conoce BY. Pero esto se salva colocando una fuerza unitaria y calculando el desplazamiento de la fuerza unitaria. Lo bueno es que se cumple esta proporcionalidad lineal entre el desplazamiento que realmente necesitamos, el que tiene la misma magnitud que delta B, pero en el sentido opuesto. Podríamos llamarle a ese desplazamiento delta' en B. Ese desplazamiento guarda una proporcionalidad lineal con el desplazamiento FBB por medio de las fuerzas respectivas. Delta' es a BY, como FBB es a 1. F siendo este desplazamiento. Ya hemos indicado en la teoría que F se denota o se denomina así porque es un coeficiente de flexibilidad. Y flexibilidad significa cuál es el desplazamiento por unidad de fuerza. O sea, si le podemos poner una unidad a F, este se mide en tantos milímetros por kilonewton, o en este caso sería, por ejemplo, tantos pies por kilolibra o tantas pulgadas por kilolibra. Ese es el sentido físico que tiene este F. Para fines prácticos, lo que importa es recordar simplemente esto. Como delta' se puede escribir, según esta regla de proporcionalidad lineal, como F multiplicado por BY, entonces, en esta ecuación que está enmarcada, lo único que nosotros necesitamos es calcular delta B y FBB. Una vez conocidos ambos desplazamientos, el BY sale inmediatamente. Y ambos desplazamientos los tenemos aquí marcados en verde. Delta B hacia abajo y FBB hacia arriba. ¿Ambos se pueden calcular? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se pueden calcular? Porque son desplazamientos de una viga isostática producidos por cargas conocidas. En el primer caso, las cargas que vemos acá, las reales de la viga, y en el segundo, la carga unitaria. Entonces, no hay forma de no poder calcular esto. Se puede calcular por el método que querramos, viga conjugada, doble integración, Castigliano, trabajo virtual. Incluso el texto de Hibeler introduce otra alternativa, que es utilizar unas tablas que yo ya no les estoy mostrando. Quien guste puede revisar un poco el uso de esas tablas, pero termina siendo lo mismo, solamente ganar un poquito de tiempo y poder calcular estos desplazamientos más rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, esto termina siendo como el inicio de un nuevo problema
en el cual hay que calcular delta B y hay que calcular FBB. Eso es lo que se muestra a continuación en estas láminas. Primero el cálculo de delta B. Utilizando trabajo virtual, recuerden que la ecuación es esta, la que está marcada acá. La integral del producto de estas dos ecuaciones de momentos, la m mayúscula debido a las cargas reales, la m minúscula debido a la carga unitaria. ¿Dónde vamos a poner la carga unitaria? Pues vamos a colocarla justo en el punto B. Vayan prestando atención a esto porque es muy interesante y ocurre toda vez que uno utiliza el método de fuerzas junto con el método del trabajo virtual. Ocurre esto que es bastante interesante. Yo en este momento quiero calcular delta B y estoy diciendo que lo voy a hacer por el trabajo virtual. Entonces, es como si arrancara un ejercicio nuevo y por trabajo virtual, ¿qué tengo que hacer? Primero hallar la ecuación de momentos m mayúscula debida a las cargas reales. Perfecto. Luego, la ecuación de momentos m minúscula debida a las cargas, a la carga virtual. ¿Cómo se hace eso? Se borran las cargas reales, se pone una carga virtual apuntando hacia abajo, porque yo quiero calcular delta B que sé que apunta hacia abajo. Obtengo las dos ecuaciones de momentos, reemplazo en la ecuación, integro, y eso es todo. Eso es lo que vamos a mostrar a continuación. Muy detallado, esto está puesto en una planilla, de paso, como para mostrar que sí se puede programar este tipo de ejercicios también, ¿ya? Entonces, tratamos de hallar la ecuación de momentos m mayúscula, m de x. Debido a las tres cargas que tenemos, o a las dos cargas que tenemos acá, requerimos tres coordenadas de posición como se ve en la figura. x1, 2 y 3. A la carga puntual le estoy llamando P1, solo para que, ya que esta es una planilla, entonces para que la pueda utilizar yo después con otros datos, ¿no? Pero P1 vale 12, es dato del problema. Y la distribuida le estoy llamando W y vale 3, dato del problema. Las L's son las luces, en realidad L1 es la mitad de la luz, L2 la otra mitad, ambas valen 6 y L3 vale 12. Listo. Primero el cálculo de reacciones con las ecuaciones habituales, suma de fuerzas y suma de momentos igual a 0. Ustedes pueden verificar que las reacciones en A y en C les va a salir 18 y 30 respectivamente. Ninguna dificultad porque es una vía isostática. Luego la ecuación de los momentos. El momento 1 en el corte que se está viendo acá, x1, es simplemente la reacción en A, RA por x1. El signo es positivo porque ustedes deben recordar que el corte por derecha va en sentido antihorario y el momento de RA claramente es horario, entonces positivo. El momento M2 sería en este corte, yendo de izquierda a derecha tendríamos a RA por x2 y negativo P1 por x2 menos L1. Esto que está aquí es L1 y L1 es esta distancia. Bueno, si estuviésemos haciendo esto a mano, no intentando programar, no hubiéramos puesto L1, no directamente le hubiéramos puesto menos 6. Pero se entiende con la aclaración que estoy haciendo. Finalmente, el momento M3, fíjense que barremos de derecha a izquierda, RC por X3 y WX3 al cuadrado sobre 2. ¿No es verdad? Entonces, reemplazando todos los datos que básicamente son las reacciones, la carga P y las luces, L1 por ejemplo, se obtienen estas tres ecuaciones de momentos para las tres coordenadas. ¿De acuerdo? Ustedes ya fuera de línea podrán revisar, si gustan, los cálculos en detalle, pero bueno, hasta acá estamos haciendo algo que ya lo hemos visto con calma en el tema anterior. Luego viene la ecuación de momentos m minúscula. Para eso colocamos una carga unitaria, justo acá, en el punto B. Debemos de respetar las mismas coordenadas x1, 2 y 3. Si bien en este caso ya no es necesario, o sea, no hubiese sido necesario poner 3 coordenadas, sino solo 2, pero no nos queda otra, tenemos nomás que utilizar las mismas 3. Entonces, el cálculo es idéntico, uno comienza sacando las reacciones. Evidentemente, las reacciones dan
0,5 y 0,5 en A y en C, ¿no? Aquí está puesto con mucha formalidad el sistema de ecuaciones, pero es evidente, a golpe de vista se nota que RA vale 1/2 y RC 1/2 también. Con eso va la ecuación de momentos para los tres X, 1, 2 y 3. El momento 1 termina siendo RA por X1, ¿no? Es evidente, RA por X1. El momento en el corte X2 sería RA por X2 y el momento en el corte X3, RC por X3. Reemplazando las reacciones en A y en C, todas 1/2, terminan dando estas tres ecuaciones que ven en azul para los momentos de la carga virtual. Como se ha puesto la carga virtual apuntando hacia abajo y en verdad el desplazamiento tiene que salir hacia abajo, nosotros esperamos que al reemplazar en la integral el resultado dé positivo y como pueden ver, sí es positivo. Lo que está faltando es simplemente reemplazar en la ecuación del método, ¿no? Del trabajo virtual que está aquí, donde habrá que hacer por partes con X1, X2 y X3. Tener en cuenta que las luces, o más bien el rango de acción de X1 va de 0 a L1, de acá hasta acá. El rango de X2 comienza aquí, es decir, en L1 y termina en L1 más L2. Eso es lo que ponemos acá para X2. Y para X3, bueno, va desde 0 hasta L3. Eso es lo que ponemos acá. E por inercia es constante, sale de las integrales y solo hay que integrar el producto de los momentos. Ese producto ya no se está mostrando en detalle, pero es simplemente una integración muy simple, muy directa. Ustedes pueden verificarla a mano o con sus calculadoras como ustedes gusten. ¿De acuerdo? El resultado final, sin embargo, es este. 8.856 sobre EI en las unidades del problema. O sea, no hemos cambiado ninguna unidad, todo está en kips y en pies. Y esto apunta hacia abajo, como tiene que ser. Entonces, hasta aquí habríamos resuelto la primera parte del problema. Voy para atrás, cuando habíamos planteado la superposición, delta B apunta hacia abajo. Y ya acabamos de calcular delta B. Ya sabemos cuánto vale. Este delta B vale en realidad 8.856 sobre EI. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos para la segunda parte? Para la segunda parte requerimos FBB, apuntando hacia arriba. ¿Sí? Para eso necesitamos una carga unitaria apuntando hacia arriba. Pero aquí es donde uno se da cuenta que ya hizo este cálculo antes. Cuando estaba queriendo calcular delta B por el trabajo virtual, tuvo que poner una carga unitaria. ¿Se acuerdan que pusimos una carga unitaria apuntando hacia abajo, habiendo borrado todo lo demás? En esta segunda estructura, de nuevo necesitamos una carga unitaria y apuntando hacia arriba. Pero repito, esto ya lo hemos hecho. La magnitud de FBB ya la conocemos o ya la podemos calcular. En el caso anterior pusimos una carga unitaria apuntando hacia abajo. Ya a estas alturas, después de haber resuelto varios ejercicios en lo que va del curso, todos nos damos cuenta que este problema, el de la estructura 2 con una carga unitaria apuntando hacia arriba, es exactamente el mismo que el de la carga unitaria actuando en el mismo lugar, pero apuntando hacia abajo. O sea, la deformada tiene que ser la misma. Y la magnitud de esta deformación FBB, de este desplazamiento FBB, es el mismo. Solo que en este caso apunta hacia arriba. Y si ponemos la carga, esta otra carga, apuntando hacia abajo, el desplazamiento da hacia abajo. Entonces, ya tenemos acá, fíjense, en esta parte, cuando estábamos calculando el desplazamiento delta B, ya habíamos colocado esta carga unitaria. ¿Qué ganamos con esto? Ocurre que estaríamos a punto de calcular un desplazamiento producido por una carga real que actúa en B, cuya magnitud es 1. Y el método del trabajo virtual pide remover esa carga real y poner una carga virtual unitaria,
donde, en el mismo punto en donde ya está actuando la carga real. Dicho de otro modo, la carga real y la carga virtual son la misma. Y como ya tenemos la ecuación de momentos para esta carga unitaria, entonces ya hemos ganado toda esta parte del cálculo hasta la determinación de estas ecuaciones de momentos. Y lo único que hay que hacer es reemplazar el integral. Y eso es lo que les muestro en esta lámina que viene a continuación. Para el cálculo de FBB no hay necesidad de volver a hallar ninguna ecuación de momentos. Ya las tenemos calculadas. M1 multiplicada por la misma ecuación M1, porque repito, la carga real y la carga virtual son la misma en este caso. Y no es casualidad, esto va a ocurrir siempre. Siempre que combinen el método de fuerzas con el método del trabajo virtual. Lo mismo ocurre en la segunda integral y en la tercera. Entonces simplemente hay que reemplazar y proceder a la integración. Ahora, por si a alguien le sigue pareciendo extraño que estemos calculando con los momentos que vimos acá, fíjense, la carga unitaria apuntando hacia abajo, estas ecuaciones corresponden a ese caso, pero el que nosotros necesitamos trae la carga unitaria apuntando hacia arriba. ¿Será que hay algún error al haber utilizado esa ecuación de momentos? Pues no, ninguno, en absoluto, porque la magnitud del desplazamiento es exactamente el mismo, solo que uno hacia abajo y el otro hacia arriba. La viga se deforma exactamente igual. Más todavía, cuando voy a hacer el producto de M1 por lo mismo, daba igual si M1 me traía signos negativos. Esto se hace positivo. M1 cuadrado, M2 cuadrado, M3 cuadrado. No hay ningún problema con el signo. Estamos resolviendo exactamente la misma situación física, solamente con el desplazamiento hacia arriba. Bueno, ustedes podrán después verificar que las integrales conducen a este resultado, ¿de acuerdo? Yo utilicé mi programa de matemáticas y el resultado es 288, que aquí lo resalto. Entonces, FBB había sido 288 entre EI. Como no he tocado las unidades, son las mismas unidades del cálculo anterior, es decir, kilolibras y pie. ¿Y por qué estoy tan seguro que apunta hacia arriba? Bueno, no hay otra posibilidad, ¿no es verdad? La carga unitaria apuntando hacia arriba, no hay más cargas, FBB tiene que apuntar hacia arriba también. Entonces, podemos pasar a la ecuación de compatibilidad, que es esta que tenemos acá. Delta B más FBB por BY igual a 0. ¿No? Esa es la suma, pero es una suma vectorial, si me entienden. Hay que reemplazar con el signo ya a la hora de hacer la aritmética. Entonces habrá que escoger ya sea delta B o FBB, uno de los dos tiene que ser negativo. ¿De acuerdo? Y da exactamente lo mismo, por supuesto, porque esta es una ecuación igualada a 0. Da lo mismo. Además hay otro detalle interesante. El denominador E por inercia es común a ambos desplazamientos y por mucho que nos hubiesen dado los datos numéricos, no vale la pena reemplazarlos. Porque, nuevamente, al ser una ecuación igualada a 0, el factor común se cancela. ¿De acuerdo? Entonces eso recuerden, no, por mucho que les den el dato, no necesitan reemplazar. Bueno, queda una ecuación sencilla, como predecía la teoría, una ecuación sencilla con una sola incógnita para PY. Resolviéndola da 30.75. Mi calculadora me arroja con muchos decimales que no tienen ningún sentido ponerlos así. En la práctica, 30.75 es suficiente como respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, habríamos llegado hasta este punto a calcular la reacción en B. Todo esto solamente para calcular la reacción en B. La estructura sigue siendo hiperestática, pero ya no es indeterminada. Ahora tenemos igual número de incógnitas que de ecuaciones de la estática. Y bueno, el problema va a continuar, pero ya fuera del método que pretendemos mostrar en este momento. Entonces acá yo me detengo. Si es que hay alguna pregunta, por favor, háganla.
Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Tenía una consulta cuando hemos hallado en la viga novena carga unitaria de la anterior figura. Ahí, Aquí. sí, nos dijo que la deformación, bueno, cuando hemos hallado por el método de la carga virtual, entonces en la fórmula el momento es igual en el momento virtual y en el momento de la real, de la viga real. Sí, o sea, en realidad lo que dije fue esto, ¿no? Habíamos resuelto hace un momento este problema, porque lo que queríamos era hallar el desplazamiento, recuerden, este desplazamiento delta V, ¿no? Si estuviésemos empezando de cero el ejercicio y decimos, bueno, tenemos la vía isostática, queremos hallar delta V por trabajo virtual, lo que vamos a hacer es, en algún momento vamos a quitar todas las cargas reales y vamos a poner una carga virtual unitaria apuntando hacia abajo. Y eso es lo que hemos hecho acá. Ahí está la carga virtual apuntando hacia abajo. Hemos seguido el procedimiento tal cual lo estudiamos en el capítulo anterior y el resultado es este. Pero ahora resulta que, vuelvo para atrás, para completar la superposición necesitamos calcular F minúscula. Este desplazamiento es el ocasionado por esta carga unitaria que apunta hacia arriba, ¿no? Y acá es donde nos damos cuenta de que este desplazamiento F, producido por esta carga unitaria, tiene que ser el mismo que hace un momento estábamos analizando acá, cuando poníamos la carga unitaria pero hacia abajo. O sea, estaríamos ante una situación en la que nuestro problema es calcular el desplazamiento debido a una carga unitaria que apunta hacia arriba, pero disponemos de la ecuación de momentos para la carga unitaria apuntando hacia abajo, ¿no? Siendo estrictos, no es la misma situación, por supuesto. Uno es con el desplazamiento hacia arriba y el otro es con el desplazamiento hacia abajo. Pero resulta evidente que la magnitud de ese desplazamiento es exactamente la misma. O sea, si nosotros cambiamos este problema, este es el que queremos ahora, ¿verdad? Si nosotros ahora volteamos la situación, esta carga unitaria la ponemos de arriba a abajo, la deformación va a ser exactamente la misma. Hay que hacerle el mirror acá, ¿no? Poner esta deflexión hacia abajo y la carga de arriba hacia abajo. Y sale lo mismo. Entonces, lo que les decía hace un momento es que nos ahorramos esta parte del trabajo. A ver, ¿cómo tendríamos que resolver esto si quisiéramos usar trabajo virtual? Hagamos de cuenta que estamos empezando de cero el ejercicio otra vez, por trabajo virtual. ¿Qué es lo que dice el método? Primero, tiene que obtener la ecuación de momentos debido a la carga real. La carga real es la que estamos viendo acá, esta carga unitaria, ¿no? Luego, tiene que quitar esta carga real y poner una carga unitaria en el lugar en donde quiere calcular el desplazamiento. Pero claro, resulta que es el mismo lugar y es la misma carga. O sea, otra vez va a obtener la misma ecuación. ¿No es verdad? Eso explica el por qué en la ecuación del método los dos momentos son lo mismo. Carga real y carga virtual son lo mismo en este caso. Pero al margen de eso, tenemos otra ventaja más. Resulta que esta ecuación de momentos ya la tenemos. Ya la tenemos. Es cierto, para la carga apuntando hacia abajo. Pero no va a cambiar. Si ustedes se ponen a resolver el ejercicio con la carga hacia abajo y luego con la carga hacia arriba, les va a dar la misma ecuación de momentos, salvo por un detalle. Los signos. Todos van a salir al revés, volteados. Donde había momento positivo va a haber momento negativo. Pero, como la ecuación del método pide multiplicar M1, en este caso por el mismo M1, ese signo negativo que apareció se va a cancelar. ¿No es verdad? Y definitivamente llegamos al mismo resultado. No hay error acá. Entonces podemos, sin ningún temor, utilizar el momento M1 de la carga apuntando en sentido opuesto, que era este. Aquí están las ecuaciones de M1, M2, M3. Estas mismas las podemos utilizar aquí, en esta parte. Ahora, si alguien hubiese querido hacer, o sea, no utilizar estas ecuaciones de momentos y volver a calcular, ¿qué es lo que hubiese obtenido?
lo mismo, las reacciones igual le hubiese salido un medio y un medio, pero en vez de estas flechas amarillas hacia arriba, le hubiese salido las flechas amarillas hacia abajo. Los momentos, M1, 2, 3, le hubiese salido lo mismo, solo que todos con signo negativo. Pero cuando viene a reemplazar en la ecuación acá, los dos negativos se cancelan y ambos caminos conducen al mismo resultado. ¿Entiende? Entonces, sí, si bien son dos problemas distintos, pero llegan al mismo resultado, ¿no? Y repito, no es casualidad. Toda vez que utilicen el método de fuerzas junto con el de trabajo virtual va a ocurrir exactamente esta situación. Entonces, se podría decir que es una buena idea combinar el método de fuerzas con el de trabajo virtual. Ganamos un poco de tiempo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Iba por ahí la pregunta? Sí, estaba bien. Gracias. Eso es, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si alguien quiere usar castigliano? Pues si alguien resuelve por castigliano, nada, tiene que resolver el problema completo, ¿no? No hay ninguna ganancia de tiempo si usa castigliano, ¿no? Pero obviamente va a llegar al mismo resultado. En ambos casos sacará que este desplazamiento es 288 y el anterior desplazamiento 8856. ¿De acuerdo? Entonces dejo para que ya después fuera de línea puedan hacer la verificación de que esto sale así. ¿De acuerdo? Bien, entonces ocurre que se ha resuelto el problema de la hiperestaticidad, en todo caso de la indeterminación de la viga, ¿no? Pero aún estamos lejos de resolver el problema estático por completo. Ahora toca plantear las ecuaciones de la estática, hallar las reacciones que faltan, posteriormente hallar el diagrama de momentos, de cortante, todo lo que se ha pedido en el ejercicio. Esa parte la colocamos acá, de todas maneras, pero ya no corresponde estrictamente al curso de hiperestáticas. Esto ya todos lo han visto en el curso anterior, ¿no es verdad? De nuevo, suma de fuerzas, suma de momentos, todo igualado a cero, y aparecen estas reacciones en A y en C. Fíjese que el resultado es bastante interesante, no deja de llamar la atención. El apoyo en B, que fue el que calculamos originalmente, es el que se queda con la mayor reacción. A y C se quedan con valores menores. Y eso es debido al área de aporte, algo que ya hemos mencionado en la primera parte del curso. ¿No es verdad? El apoyo B, al corresponder a un apoyo intermedio, o interior en todo caso, se queda con una fracción más grande de la viga, de la carga, y por eso es que sale más grande esta reacción. Esto ocurre siempre, ya en una estructura en 3 dimensiones aporticada. Las columnas interiores son las más cargadas, sin duda. Las columnas de borde son menos cargadas y las columnas de esquina son menos cargadas aún. ¿No es verdad? Si esta viga fuese parte de un pórtico, se notaría esa situación. Bueno, ustedes pueden verificar, resolviendo las ecuaciones de la estática, que va a salir esto. ¿De acuerdo? Todo en Gibbs. Para las respuestas les pido, por favor, ya ahora que nos estamos aproximando al examen, las respuestas necesito que me las dejen de esta manera. Siempre el esquema estático con las fuerzas, ¿no? Las direcciones y los sentidos bien especificados, las unidades también. O sea, esta figura es la respuesta. No dejar simplemente los cálculos, que dificulta mucho su interpretación. En cambio, esta figura, a golpe de vista, uno se da cuenta qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Por favor, las respuestas siempre de esta manera. ¿Ya? Estas serían las reacciones. A continuación, el cálculo de los momentos. Coloco acá las ecuaciones que todos ustedes conocen, ¿no? El procedimiento para ir hallando la ecuación de los momentos. De paso, si alguien quiere programar, pues puede hacerlo. Es muy sencillo y salen gráficas bonitas, ¿no? Pueden hacer estas gráficas en MATCAD, en MATLAB
o en Maple, que es lo que yo estoy utilizando, no importa. Salen así las curvas. ¿De acuerdo? En todo caso, este sería el diagrama de momentos. ¿Dónde están nuestros apoyos? Fíjense ustedes si logramos reconocer, el apoyo estaba acá, hacia los 12 pies, el otro apoyo al inicio y el último apoyo acá, al final. ¿No es verdad? Como era de esperar, el problema original traía una carga puntual, por lo tanto el diagrama de momentos en el primer vano, en los primeros 12 pies, el diagrama de momentos tiene que ser lineal, solo que lineal con un quiebre, ¿no? Una primera curva así y esta segunda para acá. Y posteriormente el diagrama ya cuadrático, ¿no? Esta parte. Y las ecuaciones las tenemos acá, evidentemente. Las tres ecuaciones. ¿De acuerdo? Este sería entonces el diagrama de momentos y con esto sí podríamos dar por concluido el cálculo. Bueno, aquí falta el cortante más, ¿no? El diagrama de cortantes constante en donde teníamos las cargas o la carga puntual y en el sector en donde está la carga uniforme, el diagrama es lineal, como se puede ver acá, ¿no? Recordemos que una forma muy ágil de sacar el cortante es derivando el momento. Entonces, ya que teníamos la ecuación de los momentos, simplemente derivamos respecto de x y obtenemos los cortantes. Aquí está, ¿no? En los diagramas de cortantes no tenemos el problema de positivo o negativo, da igual si el positivo lo ponen arriba o lo ponen abajo, no importa. En cambio, en el de momentos, sí, aquí no podemos alterar la costumbre, ¿no? La convención. Negativos arriba y positivos abajo, como se ve en la figura. ¿Sí? Ahora sí estaría completo el ejercicio, ¿no? En tiempo de cálculo, más o menos ocupa el mismo tiempo el cálculo de la redundante que el complemento del ejercicio, ¿no? Entonces habrá que reservarse unos buenos minutos para hacer este ejercicio. Si ustedes gustan programar de alguna manera en su calculadora o en algún programa de matemáticas, está permitido, no hay ningún problema. Lo único, el día del examen tienen que subir el código, ¿no? El programa. Ahora, si van a hacer a mano, simplemente todo el detalle, ¿no? Porque se entiende que si uno hace todo esto a mano, pues tiene que haber calculado todos los momentos, todos los cortes y demás, entonces no pueden aparecer solamente los resultados. Lo que no está permitido es utilizar SAP para sacar esto o algún programa que directamente obtenga el diagrama de momentos finales. Eso no está permitido. Tiene que verse todo el cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el ejemplo básico. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, antes de pasar a un segundo ejemplo. Muy bien. Entonces, pasemos a este segundo ejemplo. Está basado en el ejercicio 10.6 de Hibeler. ¿De acuerdo? El texto original en el libro traía solamente el inciso A, me parece. Pueden después ya revisarlo. No hay mucha diferencia en el texto original con el ejercicio que acabamos de resolver hace un momento, ¿ya? Otra vez es una viga con 3 apoyos. En este caso incluso es más fácil porque es un solo tipo de carga, la carga uniforme que están viendo, de 3 kilolibras sobre pie. Las luces son idénticas, son simétricas. Bien podría ser esta una viga de puente, por ejemplo. Nos dan el módulo de elasticidad 29 por 10 a la 3 KSI y la inercia 500 pulgadas a la cuarta. Nos piden considerar el apoyo A fijo, este de acá, fijo,
B y C tomarlos como rodillos. ¿De acuerdo? Y la pregunta en el primer inciso pide determinar las reacciones en los apoyos y luego obtener el diagrama de momentos y de cortantes. Bueno, esto es una repetición del ejercicio anterior. De hecho, una versión un poco más sencilla que la del ejercicio anterior. Pero la parte interesante del problema viene en el inciso B y en el C, donde se pide repetir el cálculo, pero ahora suponiendo que el apoyo B, se asienta en el primer caso 0.25 pulgadas y en el segundo 0.25 pies. Entonces, claro, esa es la parte interesante. Resulta que el método de fuerzas se puede aplicar también a problemas en los cuales los apoyos se asientan. En la práctica, ustedes saben, si ya han hecho el curso de mecánica de suelos, esta situación es perfectamente posible. Alguno de los apoyos, por un problema geotécnico, puede tener un asentamiento diferente al resto de los asentamientos. Ustedes saben que los suelos van consolidándose con el paso del tiempo y bueno, existen asentamientos. Si nos pusiéramos a controlar cuánto se ha asentado 10 o 20 años después de la construcción de un X edificio, cuánto se ha asentado el nivel de fundación, pues seguro que encontramos un pequeño asentamiento, ¿no es verdad? Eso no ocasiona un problema en sí. El problema se da cuando un apoyo se asienta y el resto no, o sea, lo que llamamos asentamientos diferenciales. Eso es lo que podríamos analizar acá, ¿de acuerdo? El apoyo B se asienta 0.25 pulgadas primero y luego 0.25 pies. En ambos casos vamos a calcular lo mismo que en el inciso A. O sea, otra vez las reacciones y luego el diagrama de los momentos. ¿De acuerdo? Y de cortantes. ¿Ok? Entonces, repetimos el cálculo y vamos a aprovechar una ventaja de este método. Resulta que básicamente los tres problemas, los tres incisos, se pueden resolver en uno solo. O sea, el procedimiento sería el mismo si nos hubiesen preguntado por separado cada uno de los tres incisos. ¿Ya? Acá tenemos, como de costumbre, la identificación de las reacciones. Son 4, otra vez el grado de hiperestaticidad es 1 y uno puede escoger eliminar cualquiera de las 4 reacciones. ¿De acuerdo? Sin embargo, en este caso en particular, no da lugar a escoger cuál de los 4 queremos eliminar, porque la condición de asentamiento se da en B. Entonces estamos obligados a eliminar la reacción justamente en B. Vamos a marcar con estos colores para que se noten los resultados. El asentamiento 0 para el inciso A, el asentamiento de 0.25 pulgadas en el B y el de 0.25 pies en el C con estos colores. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la condición en cada uno de los tres casos? El desplazamiento total de B en el primer caso es 0. Claro, no hay asentamiento, entonces delta B total vale 0. Idéntico al ejemplo anterior. En el segundo caso, 0.25 pulgadas. Asentamiento se sobreentiende que es un desplazamiento hacia abajo. Entonces, ahora sí es muy importante aclarar esto. Delta B total va a ser 0.25 pulgadas hacia abajo. Y en el caso C, 0.25 pies hacia abajo. ¿De acuerdo? El planteo del método de fuerzas es exactamente el mismo de hace rato. Eliminamos el apoyo en B, aparece un desplazamiento delta B. Ese desplazamiento delta B se puede calcular por cualquier método. Se sugiere utilizar trabajo virtual. Esto se suma a este otro problema con una carga unitaria apuntando hacia arriba. Esta carga unitaria no va a lograr restituir el desplazamiento total que tiene que valer 0 o el que nos digan en los incisos B y C. Pero sí sabemos que guarda una relación proporcional. 1 es a FBB, como la fuerza que estamos buscando es al desplazamiento que compensa a delta B.
Como esto ya lo hemos visto antes, se nota claramente que en el primer inciso la ecuación tiene que ser esta, la ecuación de compatibilidad. Delta B, delta B, menos F en BB por BY, todo igualado a 0. Esta es la ecuación para el inciso A. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que se está escogiendo como positivo el sentido de delta B, o sea, se sobreentiende que el desplazamiento hacia abajo es el positivo y el desplazamiento hacia arriba negativo. Entonces, delta B positivo. FBB negativo, por eso se coloca el signo así. Y todo sumado da 0 porque en el inciso A no hay asentamiento, no tiene que haber ninguna modificación en la ubicación del apoyo B. Pero si ustedes se fijan, para el inciso B, cuando sí hay asentamiento, el planteo del problema con el método de fuerzas es el mismo. Igual nomás tengo que hacer esto, lo mismo, calcular delta B, calcular FBB, todo igual. La única diferencia está acá, en la parte derecha de la ecuación de compatibilidad. En lugar de 0, tengo que poner el asentamiento que me han pedido. En el inciso B me dijeron 0.25 pulgadas. Ya. Entonces, para poder utilizar ese dato, ¿no? Ahora que no es 0, necesito compatibilizar unidades. 0.25 pulgadas las llevo a pies dividiendo entre 12, dándome este número que ven acá. 0.00208. Esto está en pies. Entonces, esta sería la nueva ecuación de compatibilidad para el inciso B. Para el inciso C, ya el desplazamiento venía en pies, por lo tanto, no hay que cambiar nada, 0.25 pies. Listo. Vean ustedes que es muy importante el signo. Aquí recalco esto. El asentamiento es un desplazamiento hacia abajo. Entonces, ya que estoy poniendo hacia abajo positivo, tanto el 0.25 como el otro, que venía en pulgadas, van como positivos. Porque estoy colocando el desplazamiento delta B hacia abajo positivo. Si yo hubiese escogido esto al revés, hubiese dicho hacia arriba positivo, entonces el lado izquierdo hubiese tenido los signos cambiados. Pero el lado derecho de la ecuación también, llegando a la misma ecuación que tenemos puesta acá. Entonces, en este caso sí es importante el cálculo o la determinación del signo. ¿De acuerdo? El otro detalle que se hace evidente es que voy a necesitar los datos de E, I. Porque como ya no está igualado a 0, ya no es un factor común, no se va a cancelar en la ecuación. Si no me dan el dato del módulo E y de la inercia, no voy a poder completar el ejercicio. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso vamos a ver enseguida. ¿Se entiende hasta acá el planteo? Esta sería la parte más importante. A ver si hay alguna pregunta. ¿Les escucho? No hay preguntas. Ok, entonces el cálculo de delta B lo tenemos acá. Esto es repetido, es lo mismo que hemos visto hace rato. Nuevamente está implementado en una planilla de cálculo. Van las reacciones a la ecuación de momentos. Estoy utilizando el método del trabajo virtual. Por lo tanto, voy a calcular la ecuación de momentos M mayúscula en los cortes. Aquí solo necesito dos cortes, X1 y X2. Acá pueden ver la ecuación de los momentos M1 y M2. Queda para que verifiquen ya fuera de línea estas dos ecuaciones. Pero son bastante sencillas, ¿no? Es simétrica la distribución de carga, etc. Esto sale muy rápidamente. Lo mismo para la carga virtual. ¿Qué se hace con la carga virtual? Hemos borrado la carga real, hemos puesto la carga virtual en el lugar donde queríamos la deflexión. Esta carga virtual apunta hacia abajo. Las reacciones son las que se ven acá, 0,5, 0,5, y las ecuaciones de momentos, M1 minúscula y M2 minúscula, como ven acá, respetando las mismas coordenadas X1 y X2. Procedemos a integrar.
reemplazamos en la ecuación del método dos coordenadas, x1 desde 0 a L1 y x2 desde L1 hasta L1 más L2. O en palabras más sencillas, x1 de 0 a 12 y x2 de 12 a 24, que es lo que haríamos si fuésemos a calcular a mano. Esta notación con L1, L1 más L2 es más para una programación que para un cálculo a mano. Sea como fuere, la integración es muy sencilla, solo, una vez más, tomar en cuenta las unidades. ¿De acuerdo? Acá hay que tener cuidado con el dato que nos han dado para el módulo de elasticidad y la inercia. ¿Se acuerdan que la inercia venía en unidades de pulgada? A ver, vamos para atrás. En el enunciado del problema nos dijeron módulo I en kilolibras sobre pulgada cuadrada. No, perdón, módulo E. Y módulo I, o más bien la inercia I en pulgadas a la cuarta. Entonces, multiplicando E por I, nos va a quedar kilolibras pulgada al cuadrado. De esa pulgada al cuadrado hay que ocuparse. Un pie trae 12 pulgadas, un pie cuadrado trae 12 al cuadrado, o sea, 144 unidades, ¿no? Pulgadas al cuadrado. ¿De acuerdo? Por eso es que se ha puesto aquí este 144. Bueno, el resultado final, a diferencia del caso anterior, no lo dejo en dividido entre EI, sino se introduce el valor de EI con su corrección de unidades y este ya es el desplazamiento en las unidades de este problema. ¿De acuerdo? Que llegarían a ser pies. Esto es delta B. Ahora, necesitamos FBB, pero esta ya es historia repetida. Es lo mismo que dije hace un momento. Ya tenemos calculado delta B, ahora necesitamos F. F viene de esta carga real unitaria que apunta hacia arriba. Cuando yo utilice el método del trabajo virtual, voy a tener carga unitaria hacia arriba y carga virtual la misma. Entonces, la ecuación de momentos va a ser la misma tanto para la real como para la virtual. Y además, esa carga o esa ecuación de momentos ya la hemos calculado como parte del cálculo de delta B. En el momento en el que se colocó esta carga apuntando hacia abajo y obtuvimos estos dos momentos, entonces ya tenemos en este momento las dos ecuaciones que se requieren para el cálculo de FB. Lo único que tengo que hacer es multiplicar esos dos momentos. En la realidad, estos dos momentos traen signos negativos, pero como vienen multiplicados entre sí, ese signo negativo se cancela. El resto es lo mismo, los límites de integración de 0 a 12 y de 12 a 24, el 144 de corrección, todo igual, dando como resultado FBB 0.00286. Esto está en pies también. Entonces, podemos reemplazar en las ecuaciones de compatibilidad. Acá resulta que la ecuación de compatibilidad es distinta para cada uno de los tres casos. Para el caso de asentamiento 0 se iguala a 0, se resuelve la ecuación para BY y da 45, esto se redondea a 45, clavado. Cuando el asentamiento es 0.25 pulgadas, colocamos aquí 0.25 entre 12, la ecuación obviamente es distinta y BY conduce a otro resultado, 37.71, como pueden ver. Miren cómo cambia la reacción en B cuando hay un asentamiento. Y en el otro caso, cambia más todavía porque el lado derecho es un coeficiente más grande aún y se altera mucho más el resultado, dando un BY de menos 42. Acá tengo resumidos los tres resultados para la redundante en B. Cuando no hay asentamiento, la reacción 45. Cuando hay un asentamiento de 0.25 pulgadas, o sea, un cuarto de pulgada, la reacción reduce a 37. Cuando hay un asentamiento de un cuarto de pie, ¿no? 0.25 pies, lo cual, por cierto, ahora me doy cuenta de que es un asentamiento muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Es tan grande este asentamiento que ocasiona que la reacción no solo siga reduciendo, sino que en
En algún momento, en medio de estos dos asentamientos, en algún momento esta reacción se debió haber hecho cero y luego cambió de signo y empezó a hacerse cada vez más negativa. ¿Qué significa que sea reacción negativa? Bueno, esta flecha apunta al revés y lo que pasa es que la viga en este lugar, en vez de presionar hacia abajo, es más bien como si quisiera irse hacia arriba. Y la reacción tiene que ocuparse de que eso no ocurra. ¿Se dan cuenta? Bueno, yo me voy a detener en esta parte, con la finalidad de que ustedes puedan verificar, ya mirando la grabación o los apuntes, puedan verificar todos estos resultados, ¿no? Específicamente, llegar a esta parte donde tenemos las tres reacciones. ¿De acuerdo? El ejercicio continúa, mañana vamos a verlo en la clase, el ejercicio continúa, y es muy interesante analizarlo. Porque esto, de paso, aparte de demostrarse como un ejemplo del método de fuerzas, este problema muestra algo que yo les mencioné en la primera clase referida a los sistemas hiperestáticos. Estos son muy sensibles a los asentamientos. Cuando se produce un asentamiento, se da una redistribución de esfuerzos. Una redistribución de esfuerzos. Pero esto vamos a mirarlo con calma el día de mañana. ¿De acuerdo? Hasta aquí, si hay alguna consulta que quieran hacer, por favor, ya estaríamos deteniendo la sesión por el día de hoy. ¿No? Muy bien, entonces, acá nos detenemos. Jóvenes, eso sería todo. Mañana continuamos en el horario habitual. ¿Ok? Buenas tardes a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego a todos. Buenas tardes.